Vamos a, en esta clase, a hacer una presentación de lo que serían las funciones base, básicas, las que van a aparecer todo el tiempo. Y bueno, sacaremos a lo mejor alguna particularidad que tenga cada una, algo que decir. La primera de las funciones que van a estar apareciendo y que ya aparecieron, porque no es que es la primera vez que la vemos, nada más que las presentamos con un mayor protagonismo. La primera de las funciones que hemos trabajado fueron las funciones constantes. Entonces, cuando uno habla de una función constante, lo que está diciendo es que es una función que toma siempre el mismo valor de la imagen, ¿no? Entonces, en este caso, cuando uno habla de una función constante y tiene que decir el dominio más amplio posible sobre el cual puede actuar, el dominio puede ser, por supuesto, todo R. Entonces, en el caso de pensar en esta función, consideramos que el dominio es R, que por supuesto el conjunto de llegada, como conjunto amplio de llegada, también es R, donde la ley de esta función, ¿cómo actúa? La ley hace que cada vez que yo considere evaluar un x cualquiera dentro del dominio de la función, la imagen de la función en ese elemento x cualquiera en el dominio de la función es siempre un mismo número. C. Por ejemplo, acá dice C, podría haber dicho 7, raíz de 5, o sea, un número concreto. Evidentemente, cada vez que uno va a hacer la gráfica de esa función, se va a dar cuenta que la gráfica se corresponde con una recta horizontal a la altura de I en ese valor C que es constante. Y bueno, ¿no? Es claro, ¿no? Yo tomo, por ejemplo, acá, si esto es 1, la función en 1 vale C. Si tomo 2, la función en 2 vale C. Si evalúo en 3, en 5 medios, la función es 3. O sea, siempre es el mismo valor constante. Em, la gráfica de la función, una recta horizontal. Eh, ¿Cuál sería el conjunto imagen de esta función en esta? Yo quiero escribir esto, ¿no? El conjunto imagen de la función es, ¿qué voy a decir? Sí. Claro, solamente el valor C. Y es un numerito. Pero yo no puedo decir que el conjunto imagen es solo un número. Por supuesto, lo que yo voy a tener que escribir es esta anotación donde pongo conjunto. No puede ser C solito. Bien, fácil. Seguimos adelante con la presentación de la otra función. La próxima función, que también es clásica, es la función identidad. Se le dice función identidad porque ¿qué es lo que hace? Cada vez que yo considero un elemento en el conjunto de los números reales, que puede ser su dominio más amplio posible, cuando aplico la función en ese número real, me devuelve al mismo número. O sea, f en 1 es 1, f en 3 es 3, f en pi es pi, f en menos 37 es menos 37. Esa función también tiene como gráfica una recta, pero esta vez esta recta ya no es horizontal, sino que es una recta muy particular. Fíjense que va tomando todos puntos que son de la forma A, A. Por supuesto, el 0, 0 va a ser un punto de paso de lo que sería la gráfica de la función. Y es una recta que se dispone de tal manera que forma un ángulo de 45 grados, con lo que sería el semieje X positivo, o lo que sería pi sobre 4 radianes, si lo trabajamos en ese otro sistema. Y cuando hacemos la gráfica de esta función, digo, bueno, ¿qué pasa si yo esto, no? Me pregunto, ¿quién es el conjunto imagen de esta función? ¿Qué diríamos en este caso? Todos los reales. En este caso, todos los reales. ¿Se acuerdan que para calcular la imagen lo que hacíamos era posicionarnos sobre toda la gráfica de la función y proyectar todos esos puntitos sobre lo que es el eje Y? Todo lo que sobre el eje Y quede pintado es lo que a mí me va a dar la pauta de quién es el conjunto imagen. Bueno, en este caso la idea es que el conjunto imagen tal cual va a ser el conjunto R. Todos los reales. ¿Mm? Ustedes me van parando si necesitan alguna explicación más específica, pero como estas son las más básicas, por ahí me permite ir más rápido.
de manera ya más general, porque los otros dos casos que estuvimos viendo no son más que casos particulares de esta función, aparecen las funciones lineales, ¿no? Las gráficas que estuvimos viendo recién de la función constante y de la función identidad se correspondían justamente con rectas. Bueno, las funciones en general, que al momento de hacer su gráfica está representada por una recta, a esas funciones las llamamos funciones lineales. Y, esperen que quiero volver para atrás. Esas funciones son las que habitualmente nosotros las escribimos de esta manera. Dado un x dentro del conjunto de los números reales, la función evaluada en ese x se va a representar a partir de esta forma. Número por x más número. Esta opción de presentación mx más h es una presentación clásica. También otra presentación clásica pudo haber sido, dependiendo en qué comisión hayan hecho toda esta primera parte, podría haber sido esta, f de x igual a x más b. Clásica también, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos, lo que me importa es que respeta el hecho de tener número por la variable x más número. Esos dos numeritos tienen una interpretación en relación a lo que es la gráfica de la función, y seguramente esto de función lineal no lo han visto como función lineal, pero sí han visto en álgebra y geometría lo que es una recta, y una recta escrita en forma explícita, ¿no? En álgebra y geometría seguramente ustedes habrán escrito esto, y igual a mx más h. Bueno, SM y SH tienen una representación. El H, fíjense que al evaluar la función en cero, esto no es más que hacer M por 0 más H, o sea, H. ¿Qué quiere decir esto? Y esto quiere decir que el par 0, lo que vale la función en él, que es H, pertenece a la gráfica de la función. Entonces, 0 en X, H en Y, este puntito es un punto de paso de la gráfica de la función, que tiene que ver con el lugar de corte entre la gráfica de la función y el eje Y, el punto de encuentro, intersección. Después, una vez que uno establece quién es ese puntito, y puntito al que a este H se le da un nombre particular, que es ordenada al origen, porque es justamente eso, es la ordenada, la segunda coordenada que acompaña a este par que pertenece a la gráfica de la función, ordenada al origen. El segundo punto es M, que es un numerito que representa básicamente, si lo digo poco matemático, representa la inclinación que tiene la recta en relación a lo que sería la dirección del eje X positivo. Entonces, si yo tomo este ángulo, ese ángulo está relacionado con el numerito M. Insisto, ¿no? El M tiene que ver con ese tipo de inclinación que tengo en relación al eje X positivo. Y específicamente, ¿qué es el M? El M es la tangente del ángulo justamente que forma esa recta con el semieje X positivo. En el caso de tener valores de M que sean positivos, serán rectas que a nivel de la representación gráfica van a ser rectas que representan a funciones crecientes. O sea, si yo hago un dibujito así, o así, o así, o un poquito más acostado, van a ser todas rectas que van a tener una pendiente diferente porque la inclinación que tienen en relación al eje X es distinta, pero todas esas rectas comparten el hecho de que esa pendiente es positiva y se corresponden con gráficas de funciones que son crecientes. Mientras que si yo hago X de Y, una gráfica lineal así, o así, o un poquito más acostadita, todas estas funciones tienen una representación gráfica de una recta que tiene una pendiente negativa, que al ver la gráfica de esa función lineal se corresponde con una función que es decreciente. Entonces acá el M
positivo, acá el m negativo. Acá son funciones crecientes, acá son funciones decrecientes. Por supuesto que después tendré que ver exactamente, en todo caso, cuál es ese ángulo que se forma, pero el ángulo, si lo quiero averiguar, lo saco de esta relación. ¿Eh? Esta es la importante. Bien, así que tengo ordenada al origen, que es h, lo que hace que el punto de coordenada 0h sea un punto de encuentro de la gráfica de la función con el eje y, bueno, qué inclinación tiene esta recta con el semieje x positivo. Si yo quisiera encontrar este punto, el punto de intersección de lo que sería esa función lineal con el eje x. Para este punto, ¿qué es lo que yo tendría que estar planteando? Ese puntito. Espérate que no te escuché. Escuché que alguien me habló, pero no escuché bien. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Oh. Bueno, a ver qué me puede ayudar. ¿Qué tengo que plantear para encontrar ese puntito de intersección de la recta con el eje X? A f de x lo igual a cero. Ah, está bien. Fantástico. Entonces la idea es que este puntito que estoy buscando tendrá una representación que seguro va a ser una cierta coordenada X que no conozco, que es la que quiero averiguar, y seguro su segunda coordenada tiene que ser cero, porque está sobre el eje X. Entonces, como es un punto en la gráfica de la función, evidentemente sale de plantear y igual cero, donde ¿y quién es? Esta expresión, ¿no? M x más h. Cuando yo reemplazo, cuando yo despejo, seguramente lo que voy a hacer es, esta expresión diré, bueno, menos h igual a mx, y entonces x va a ser menos h sobre m. Pero esto lo voy a poder hacer en la medida que el m sea como. Para que yo pueda hacer... Distinto de cero. Exactamente, ¿no? El m tiene que ser distinto de cero para eso. Así que bueno, este puntito tiene coordenadas, que ahora ya sé, serían menos h sobre m, 0. Esto no es una fórmula que yo me la tenga que aprender de memoria en absoluto. Es básicamente estas tres cuentas o estos tres pasos algebraicos que voy a tener que hacer para encontrar esa intersección. Y bueno, y si m vale 0, que sería, digamos, una situación en la que yo esto no lo puedo hacer, es porque estoy hablando de qué tipo de función lineal. Si m vale 0. Una función constante. Exacto, Victoria. Sería la función f de x igual a h, que es la función que estuvimos viendo hace un ratito. ¿Eh? Bien. Y en esta situación, pensemos la situación en la que el m no es 0, que tengo una función lineal, pero que corta al eje x. ¿Quién va a ser el conjunto imagen de esta función lineal cuando el m es distinto de 0? Los reales. Otra vez, me paran todos los puntos de la gráfica y cuando los proyecto sobre el eje Y, me voy a dar cuenta que todo el eje Y va a quedar pintadito. Así que el conjunto imagen va a ser todo R. Perfecto. Seguimos. Esta otra función que la trabajábamos el miércoles, me parece, en un ejercicio. Es una función también clásica. Aparece todo el tiempo. Valor absoluto, ¿no? Ustedes habitualmente lo ven a la presentación de lo que es el valor absoluto en los cursos de ingreso, donde trabajan numéricamente con esta cuenta. No hablan de función valor absoluto. Les dicen, bueno, cada vez que ustedes de un número quieran calcularle el valor absoluto representa o se rige con esta definición.
el valor absoluto de un número va a ser el mismo si él es un número mayor o igual a 0, o es el opuesto de él si él es un número negativo. Entonces habrán hecho miles de cuentas de cálculos de valor absoluto. Pero ahora entonces, esa definición, así como está, me puede llevar a mí a graficar justamente una función. Y la función que va a tener ese nombre, función valor absoluto. Y es una función definida de a tramos, de a trozos, en donde dependiendo en qué parte del dominio estoy, es la ley que rige. Entonces acuérdense que yo siempre hago como un poco la misma representación. Primero y principal, en una función definida de a tramos, como es esta, lo primero que recuerdo es que de este lado aparecen las condiciones que tienen que cumplir la x para que la función pueda actuar. Entonces cuando veo esto digo, y acá están todos los números que son menores que 0 y los números que a la vez son mayores o iguales que 0. El dominio de esta función es R. Ahora, cómo actúa la función en ese dominio es diferente dependiendo en qué parte del dominio estoy. Entonces, si yo hago el dibujito de un eje real, en algún lugar voy a poner el 0, lo que me está diciendo es que cuando considere valores de x mayores e iguales que 0, la ley que rige es x. Porque acuérdense que de este lado nosotros lo que vemos es la ley, ¿no? Y por otro lado me dice que cuando yo esté con valores de x menores que 0, la ley que rige es menos x. Y esa lectura lo hago de acá. Bueno, al momento de hacer la gráfica de la función tengo que respetar eso. Entonces sé que cuando yo me paro con valores de x que sean mayores o iguales que 0, tengo que hacer la gráfica de esta función lineal, que es la que yo ya la presenté como la función identidad. Entonces aparece todo este pedacito de la gráfica. Función, identidad ahí. Pero cuando ahora paso a estar con valores de x negativos, la función lineal que tengo que representar es esta. Y igual a menos x. O sea, es una función lineal, pero ahora con pendiente negativa. Con pendiente igual a menos 1. Entonces, por ejemplo, sé que cada vez que tomo un número, por ejemplo, el menos 1, la función en menos 1 tiene que valer 1. La función en menos 2 vale la función en menos 2 vale 2, la función en menos 3 vale 3. Bueno, ahí es donde hacemos el dibujo de esta representación lineal que tiene que ver con esta parte. Una vez que hago esa representación, otra vez, en este caso me puedo hacer la pregunta, ¿quién es el conjunto de imagen de esta función? ¿Quién sería? Lo real es positivo incluido el 0. Sí, muy bien. Que lo puedo escribir así o lo puedo escribir con esa otra representación, que es R+, que eso sería R+, serían los números estrictamente positivos, y le agrego el 0 con esa notación. Cualquiera de las dos, no es que tengo que poner las dos. Una de las dos que ponga, ya estaría bien. Bien. Después aparecen estas funciones que también van a tener súper protagonismo, que son las funciones cuadráticas. Son las funciones que tienen como ley la expresión de un polinomio de grado 2. Entonces ustedes habrán aprendido también a qué se lo llama un polinomio. Un polinomio es una expresión, en este caso un polinomio de grado 2, un polinomio de la forma a x cuadrado más bx más c, donde tanto el a como el b como el c son números reales y donde para que sea un polinomio de grado 2, evidentemente, este coeficiente, que es el que acompaña el x al cuadrado, es quien tiene que ser distinto de 0. Porque si a vale 0, en realidad, ¿de qué estoy hablando? Si a fuese 0. Una función lineal. Y el grado 2 se fue. No existe. Entonces, para que sea de grado 2 necesito que ese coeficiente cumpla una condición adicional. Tiene que ser distinto de 0. Si b es 0 no pasa nada.
Si C es 0 tampoco. Quien tiene que ser distinto de 0 es el A, para que sea una función cuadrática. Bueno, una de las cosas que podemos decir con respecto a una función cuadrática es que la gráfica de esa función cuadrática es una parábola. Es una parábola que ustedes habrán aprendido puede ser con ramas hacia arriba, con ramas hacia abajo, en donde una parábola tiene, en este caso, un eje de simetría. Una recta vertical que funciona como eje de simetría y el eje de simetría coincide exactamente con esta recta. X igual a menos b sobre 2a. Esa recta es una recta vertical porque es X igual a un numerito. El vértice de la parábola, ese punto sobre el cual aparecen las ramas que pueden ir hacia arriba o hacia abajo, el vértice de la parábola es un punto donde las coordenadas son menos b sobre 2a, justamente el mismo numerito que participa en la formulación de esta recta de simetría, y lo que vale la función en ese puntito. Como ustedes saben, las ramas hacia arriba dependen del signo que tenga ese coeficiente principal, ese numerito a. Si ese numerito a es positivo, las ramas de la parábola van a ser para arriba, y si el numerito a es negativo, las ramas de la parábola van a ser para abajo. Y otra de las cosas importantes que necesito reconocer, sobre todo en una función como esta, es lo que nosotros llamamos las raíces o los ceros, que justamente tienen que ver con aquellos valores de x en los cuales la función cuadrática toma ese valor 0. Entonces, como hace un rato justamente preguntaba eso para la función lineal, digo, bueno, preguntarme para qué valores de x la función cuadrática suma el valor 0 es básicamente resolver esta ecuación. Ecuación que la resolvemos a partir justamente de la fórmula de la resolvente, ¿no? Esa es una fórmula que también han trabajado a lo largo de todo el curso de ingreso. Bueno, toda esta información completa después hay que volcarla en la gráfica. Entonces, una de las cosas que en principio tenemos como herramienta es toda esta información junta. El valor de A, encontrar el eje de simetría, encontrarle las raíces y en función de eso hacer la gráfica amigable de una parábola, lo mejor que pueda. En principio, cuando uno hace una parábola, lo que no tienen que hacer es esto, como algo muy ahí, anguloso, ¿no? Esto ahí anguloso no sería tan agradable en la expresión, en lo que uno ve de la gráfica de una parábola. Uno debería, ¿no? Ahí, si las ramas son hacia arriba, bueno, si las ramas son hacia abajo. Tratar de que acá, en lo que el puntito que va a ser el vértice, no aparezca como si fuese una B corta, un piquito, ¿no? No, no es esa la idea. A ver, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer la gráfica de esta función, ¿no? La gráfica ya está dada, pero vamos a ver de encontrar todas esas representaciones que dice ahí. Si yo tengo que hacer la gráfica de esta función, por lo poco que sé, porque después más adelante la vamos a hacer a partir de corrimientos, por lo poco que sé, digo, sí, esto que está acá es la representación de una función cuadrática. ¿Por qué? Porque tiene esta particularidad de ser número por x cuadrado más número por x más número. El coeficiente principal es 2. B, que es el numerito que acompaña a la x, ¿quién sería en este caso? Menos 1. Menos 1. Y el término independiente, que es al que nosotros le damos el nombre de C, sería en este caso menos 6. Entonces, ya que este numerito sea positivo, me dice que la gráfica que voy a hacer es la de una parábola con ramas hacia arriba. ¿En qué parte de lo que es el plano cartesiano va a estar? Bueno, veré. Sé que las ramas van a ser para arriba. ¿Quién va a ser un punto importante a considerar? El vértice. Porque el vértice es justamente ese lugar de comienzo. Desde ahí voy a ir haciendo las ramas hacia arriba. El vértice, recién decíamos,
Es el puntito que como coordenadas tiene menos b sobre 2a, coma, lo que esa función cuadrática valga en menos b sobre 2a. Bueno, entonces, esto sería para mí lo que yo llamaría el x del vértice, la coordenada x del vértice. Esto sería para mí lo que yo llamaría y sub b, la coordenada y de... Bueno, ¿quién es el x del vértice? Reemplazo. Dice el opuesto de b. Si b es menos 1, el opuesto de b es 1. Sobre 2 por lo que vale a vale 2. O sea, un cuarto. Yo ya sé que el x del vértice es un cuarto. Después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que la función valga en un cuarto. F en un cuarto. Cuentita. 2 por un cuarto al cuadrado menos un cuarto menos 6. Haré la cuentita y lo que tengo es justamente la posición de este puntito. Encontré. Desde ahí sé que las ramas son hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Yo sé que voy a pararme en este puntito. Yo sé que las ramas van a ser para arriba. Pero yo no sé si las ramas van a ser... Bueno, está bien, justo está el dibujito, ¿no? Pero no sé si pueden ser así. Si van a ser más abiertas. No lo sé. ¿Qué necesito encontrar? Estos puntos justamente de encuentro de las ramas de la parábola con el eje X. Y eso, para buscarlo, lo que voy a tener que hacer es justamente la resolvente. Decirme, bueno, ¿quiénes son las raíces? Las que surjan de 2x cuadrado menos x menos 6 igualarlo a 0. Y entonces aparece resolvente. Menos b, dice la resolvente, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Fórmula que ya es cierto, uno a veces dice, bueno, no hace falta que se aprendan todas las fórmulas de memoria. Bueno, pero esa la usamos tanto que la tenemos totalmente arraigada, la tenemos ahí. La sabemos, la usamos mucho. En este caso, entonces, menos b sería 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 1, menos 4, por lo que es el valor de a, que es 2, por lo que es el valor de c, que es menos 6. Todo sobre 2 por el valor de a, que es 2. Bueno, ¿qué tengo acá? ¿Qué numerito aparece acá? ¿Qué aparece ahí? Raíz de 25. ¿Seguro? Sí. 4 por 2. 49 te da. Ah, Raíz de 49 te queda. eso sí. Y eso es, 7. ahí vamos. Ahora sí. Todavía no queda un 25. 1 más Bien. menos 7 sobre 2 por 2, 4. Tengo una solución que es 1 más 7, 8, sobre 4, 2, que es la que está acá. Y después la otra, 1 menos 7 es menos 6 sobre 4, simplifico, menos 3 medios, que es la que está acá. Entonces, esas raíces ya sé que son una es el numerito 2 y la otra es el numerito menos 3 medios. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto de coordenadas 2, 0, es un punto que pertenece a la gráfica de la función y el punto, que lo llamo Q, por darle un nombre, de coordenadas menos 3 medios, 0, también pertenece a la gráfica de la función, que son estos puntitos que marqué acá con las cruces. Entonces, sé el lugar del vértice, sé que las ramas son hacia arriba, hago la gráfica de la parábola.
también manteniendo esta cuestión de que la recta x igual a menos b sobre 2a, que era justamente el numerito que encontrábamos para lo que era la coordenada x del vértice, esa recta sirve como una recta de simetría. Desde esa recta hacia un lado y hacia el otro, hacia la derecha y hacia la izquierda, tengo en espejo las ramas de la parábola. Para eso sirve, ¿no? A partir de esta recta, x igual a un cuarto en este caso, de un lado y del otro, tengo la simetría de las gráficas de estas ramas de la parábola. Bueno, hago la gráfica. La tengo. Acá está. Fantástico. Lo que puede venir es que me pregunten quién es el conjunto imagen de esta función. ¿Qué digo? Digo, tengo que proyectar la gráfica de esta función que es la parábola a lo largo de todo el eje y ver qué parte queda pintada. ¿Qué De diría? menos 6 a infinito. No, no es de -6 a infinito, porque en Sería realidad del vértice de la función de un cuarto para eso, arriba, o sea, para infinito y positivo. exactamente, digamos, ahí voy a borrar ya todo lo que hice. Este dibujito, acá, la función en un cuarto no es -6. Es un número así que no es -6, no la terminé de hacer la cuenta, pero lo que sí entiendo es que el conjunto imagen de esta función va a ser, sí, de lo que valga la función en un cuarto, de ahí en adelante. Parece -6, pero no es -6, ¿no? Habría que hacer la cuenta, no la hice, la dejé expresada de f en un cuarto a infinito. Eso es entonces el conjunto imagen. ¿Ven? Bueno, entonces, por supuesto que acá va a haber un montón de variantes porque van a empezar a aparecer ramas de hacia arriba, hacia abajo. Y ojo que dentro de las ramas hacia arriba, como también dentro de las ramas hacia abajo, puede pasar diferentes situaciones. Supongamos, pensemos un A positivo. Dibujitos que voy a hacer con A positivo. Puede pasar algo como esto, ¿no? Una parábola con ramas hacia arriba, donde acá tendría el eje de simetría. Puede pasar también algo así, con ramas hacia arriba. O también puede pasar algo así. ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor que parece que uno quiere marcar en los dibujos. Porque en cualquiera de los tres estaría en un caso como este. Las ramas son hacia arriba. ¿Qué es lo que ven ustedes como diferente? El lugar del vértice. Sí, el lugar del vértice, y eso hace que lo que aparezca es una diferencia en cuanto a las raíces. En estos casos, cuando yo lo que voy a hacer es plantearme ax cuadrado más bx más c igual 0, yo voy a hacer la resolvente. Y cuando hago la resolvente, ustedes saben bien que qué tipo de soluciones puedo tener al momento de calcular, de resolver esa ecuación de segundo grado. ¿Qué situaciones tengo al momento de ver las soluciones? ¿Qué puede pasar? Resuelvo una ecuación de segundo grado, como esta. Al momento de la solución, ¿qué puedo llegar a tener? Que no exista solución en los reales, Sí, por ¿qué lo más? tanto no habría raíces o sea, no habría puntos que corten el eje X. Bien, entonces acá estaríamos en esa situación, ¿no? Esta situación se correspondería con la gráfica de una parábola que al momento de resolver esta ecuación no tiene raíces reales. No voy a tener lugar de corte de la parábola con el eje X.
Entonces, para hacer la gráfica de esta función cuadrática, primero voy a tener que identificar muy bien dónde está el vértice, saber que las ramas son hacia arriba, a lo mejor me puede ayudar a encontrar el corte con el eje Y, y a partir de ahí hacer las gráficas. Pero también puede pasar, al momento de hacer la resolución de esta ecuación de segundo grado, que sí tenga raíz, pero una sola. En realidad es una raíz de multiplicidad 2, que sería este caso. Acá tengo una raíz real al momento de resolver la ecuación de segundo grado. Y esa única raíz real que tiene justo coincide con la ubicación del vértice. Y este caso es el que estuvimos viendo recién, cuando tengo dos raíces reales en lo que sería la resolución de esa ecuación cuadrática, ¿no? Bueno, algo similar ahora con ramas hacia abajo. Puede pasar que al momento de resolver la ecuación tenga una raíz real, tenga dos o no tenga ninguna. Bien, pero supongamos que yo hago la gráfica de una función cuadrática con ramas hacia abajo, ¿no? Dibujito. Me voy a inventar un dibujo. Voy a poner 1, 2, la ubicación del vértice y con ramas hacia abajo. Supongamos que hago eso. Se corta acá en un par de lugares. Si la función ahora tiene esta parábola con ramas hacia abajo, entonces el eje Y, entonces el eje X, ¿quién sería el conjunto imagen de esta función cuadrática? ¿Querés mate? Sí, quiero un mate, Abril. Yo sí. ¿Quién es el conjunto imagen? Del 2 al menos infinito. Pero no se dice así, Gonzalo. Desde el vértice, desde el menos infinito al vértice. Ahí va. Desde menos infinito hasta el 2 incluido. ¿Está bien? Vos lo dijiste en otro orden, pero siempre va desde menor a mayor. Es correcto. Ahí sí. Bueno, mientras en las ramas hacia arriba, el conjunto imagen, de manera general, cuando A es positivo, el conjunto imagen va a ir desde lo que sería la función evaluada en menos b sobre 2a a infinito. En el caso de tener ramas hacia abajo, el conjunto imagen va a ser desde menos infinito hasta lo que la función valga en menos b sobre 2a. Así sería el conjunto imagen, si lo quiero escribir de una manera más genérica, en alguno de estos casos. Pero no es algo que se lo tengan que andar aprendiendo, porque uno, cuando tiene que ver el conjunto imagen, va a hacer la gráfica de la función cuadrática y se terminó. Y bueno, les decía, esta información viene bien, siempre viene bien, porque es como que pongo en juego todo lo que tiene que tener en cuenta la gráfica que yo voy a hacer. Pero más adelante, en breve, vamos a tratar de hacer gráficas de funciones por corrimientos. Entonces, las gráficas de las funciones cuadráticas las vamos a hacer por corrimientos de una función cuadrática base. Por supuesto que lo que yo haga mirando esa gráfica con otro enfoque, mínimamente tiene que ser compatible con lo que yo hubiese hecho si yo no sabía hacer gráficas de funciones por corrimiento. Bueno, en principio que eso es lo que viene después. Bien. A partir de ahora, por ahí las gráficas que vamos a presentar, o las funciones que vamos a presentar van a ser ya un poco más genéricas. Todas las anteriores le pusimos como mucha atención en la presentación. Ahora vamos a ir un poquito más rápido. Funciones polinómicas. Cuando nosotros hablamos de funciones polinómicas, en general, las funciones lineales son casos particulares de funciones polinómicas. Las funciones cuadráticas también son casos particulares de funciones polinómicas. Entonces, de manera general, cuando uno habla de una función polinómica, está hablando de una función que tiene como dominio el conjunto de todos los números reales y que la ley, de manera genérica, se escribe así. A sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más
Acá, si quiero poner un término más, sería a sub n menos 2 por x a la n menos 2. Y sigo hasta que en algún momento bajé tanto la potencia de la x que va a tener una potencia 1 y potencia 0 sería acompañándola por un numerito a sub 0. Importante en esta presentación siempre es número por x, donde x tiene una potencia que es un número natural, ¿no? Puede ser, en realidad, natural sub 0, puede tener una potencia 0, que sería el caso de esta situación. Acá el a sub 0 es porque es x a la 0, numerito, y estas potencias son todas naturales, excepto esta, bueno, natural sub 0. O sea que si, por ejemplo, alguien viene y se presenta con una expresión como esta, 2x a la cuarta menos 2x al cubo más 4x a la 1/2, esa expresión dejó de ser una función polinómica, porque la x acá tiene una potencia que es 1/2, que no es natural. No, esto no sería una función polinómica. Tiene que respetar esta presentación. Y esto de ponerle a sub n x a la n, a sub n menos 1 x a la n menos 1, a sub 1, lo podrían haber llamado a, b, c, d, e, f, g. Lo que pasa es que es más fácil en matemática mantener una misma letra e ir cambiándole los subíndices. Fíjense, para funciones cuadráticas no usé esta notación. Para la función cuadrática, yo escribí a por x al cuadrado más b por x más c, porque solamente tenía 3 coeficientes que nombrar. Si hubiese respetado la presentación que puse acá para las funciones polinómicas, a lo mejor tendría que haber escrito esto. A sub 2, x a la 2, más a sub 1 por x a la 1 más a sub 0. Y la verdad es que esta presentación de funciones cuadráticas no es la que se use. Pero cuando ya el polinomio es de un grado muy grande, bueno, la forma rápida que tenemos en la representación es esta. Y estos numeritos a sub n menos 1, son todos números reales. Y siempre, para que pensemos en una función polinómica de grado n, es porque evidentemente le vamos a pedir al coeficiente principal que sea distinto de 0, ¿no? Entonces acá algunos ejemplos donde los numeritos pueden ser, por ejemplo, estos. Son números reales. Acá le podría haber puesto más e por x al cuadrado menos raíz de pi por x. O sea, podría haber puesto cualquier número como coeficiente, ¿no? Lo importante es el tipo de potencia que la variable x tiene. Bueno, esta función polinómica, ¿de qué grado es? 5. 5. Tenía que ver con la mayor potencia con la que la x aparecía. Esta va a ser una función polinómica de grado 4. A veces después uno trabajaba con esto de el polinomio. ¿Está completo? ¿Está ordenado en forma decreciente o creciente en relación a las potencias? Bueno, esas eran cosas que uno hablaba en el momento de la presentación de polinomios. Polinomios. Ahora estamos hablando de funciones polinómicas, ¿no? Lo que sí uno va a decir, bueno, la función polinómica tiene como dominio todos los reales y sí, para nada yo puedo hacer una generalización de cómo va a ser el conjunto imagen. ¿Verdad que acá tendría que hacer la gráfica de las funciones polinómicas e ir viendo cuál es el conjunto imagen? Pero hacer gráficas de funciones polinómicas no son poca cosa. Pueden ser difíciles. Entonces, hay algunas funciones polinómicas que vamos a poder graficar, como por ejemplo las funciones cuadráticas, que se van a poder pensar otra vez, insisto, por hacer corrimientos de otras, ¿no? No va a ser fácil hacer gráficas de cualquier función polinómica. O sea, si ustedes me dicen, profe, haga la gráfica de esta función, la que está acá, 3x a la quinta menos 1/3 de x a la cuarta más raíz de 3, la verdad es que no sé. Así,
¿Cómo está? No sé. La de abajo tampoco. Eh, yo voy a ir aprendiendo un montón de cosas, pero todavía voy a tener bastantes baches que cubrir a lo largo de todo lo que va a ser mi cursado en materias que van a venir a posterior. En principio vamos a empezar a hacer un camino en donde mínimo maneje las cuestiones básicas. Así que, bueno, eso, van a haber un montón de funciones que yo puedo no saber graficar. Las que se piden en el parcial sí se deberían saber, eso sí. Bueno, después vamos a las funciones racionales. Las funciones racionales son las funciones que se presentan a partir de esta forma, en la que hay una expresión de división, pero es división entre polinomios, ¿no? Cuando yo hablo de una función racional es porque surge por una división de polinomios. Entonces, por ejemplo, si yo escribo algo así, no sé, x quinta sobre x a la 1/2 menos 2x, esa función no es racional. No es racional. ¿Por qué? Si bien es cierto que hay una división y arriba tengo una expresión polinómica que tiene que ver con un polinomio de grado 5, abajo no. Desde el momento en que aparece acá x a la 1/2, este denominador dejó de ser otro polinomio. O sea que será una función, pero que no se llamará función racional. Sí pueden ser funciones racionales. Acá puedo hacer un invento de, no sé, 2x menos 5 sobre x al cubo más 3x. No sé, x a la quinta más 3 medios x a la cuarta más 7x sobre x cuadrado más 1. Bueno, estas sí son funciones polinómicas. Estas sí, perdón, funciones racionales, porque surgen a partir de división de polinomios, ¿no? Entonces, no cualquier división entre funciones es una función racional. No. Función racional se la llama aquella función que surge por dividir polinomios. Y acá lo que tengo que tener en cuenta es que yo ya no, fíjense que acá es la primera vez que empiezo a presentar diferente a lo que le venía presentando anteriormente. Yo venía diciendo, bueno, sea f de r en r, tal que dado un x, f de x era tal cosa. Yo acá eso no lo puse. Porque desde el momento en que aparecen divisiones, puede pasar que el dominio de la función ya no sea todo r. Entonces, yo no puedo poner esto acá. No lo puedo poner, es más, no está puesto, ¿no? Sí que tengo que aclarar que el dominio de la función estará conformada por aquellos números que, siendo reales, cumplan la condición de que este denominador no se anule, no valga cero. Así que esta sería la expresión del dominio de la función. ¿Puede ser todos los reales? Sí, puede ser todos los reales, pero puede no ser todos los reales. Entonces, bueno, este es el dominio de funciones racionales. Ustedes ya saben que en el momento en que hay divisiones, tengo que estar más alerta al momento de ver el dominio de la función. Esto también va a ser una presentación un poco rápida, pero funciones potencia. Funciones de la forma x a la a, x a la a, donde a es una constante. Ya no estoy diciendo que tiene que ser un número eh, natural para formar un polinomio. Acá función potencia. Es x a la a con a, una constante. Dependiendo la característica que puede llegar a tener esa constante, es la característica que puede llegar a tener la gráfica de esa función. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá algunas gráficas, pero pensando en una primera consideración. Supongamos que yo tengo que esa potencia A de la que se habla es un entero positivo. Entero positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y sigo.
¿no? Hay algo que uno puede como sacar de característica que tienen en particular, al menos la forma que la gráfica de la función tiene. Si tengo x a la 1, o sea, y igual a x a la 1 es y igual a x, estamos hablando de la función identidad. Si hablamos de, acá sería f de x igual a x a la 2. Acá sería f de x igual a x a la 3 y así, ¿no? Acá sería f de x igual a x a la 4 y acá sería f de x igual a x a la 5. Y puedo seguir. Hay algo que tienen como parecido, esta es la que está, digamos, por fuera de las observaciones que voy a hacer ahora. Esta es lineal. Ninguna de las otras es lineal. Pero hay como una cuestión de familiaridad, de parentesco, de parecido, en dos grandes subgrupos de todas las que quedaron del lado de la derecha. Que eso, me parece, va a estar bueno. Voy a abrir el GeoGebra. Esto, mira, no me aparecía este dibujito. Ahora venimos con esas funciones. No para acá. Me va a pedir que instale algo. Le voy a decir que no. X. Vamos primero a hacer esto. Vamos a crear un deslizador al que lo vamos a llamar A. Que no. En principio le vamos a poner desde 0 a 10. El incremento. El incremento se lo pongo en 1 para que vaya aumentando de 1 en 1. Listo. De acá. Ahí. A ver acá. Quiero que me haga de 1 en 1. 1. Valor. Bueno, no sé si me va a hacer caso. Sí, mira. Y ahora voy a escribir esto. F de x igual a x a la A. Uno lo que va haciendo es corriendo este deslizador y va a ir viendo la gráfica de la función, ¿no? Entonces, x al cuadrado, acá, ¿qué puse? X a la A. X al cubo, vengo acá al deslizador, x a la cuarta, x a la quinta, x a la sexta, séptima, octava, novena, décima, ¿no? Bueno, esta es a la 1, que es la que queda por fuera, a cuadrado. No miren a cubo, a la cuarta. No miremos a la quinta, a la sexta. Miremos las potencias pares. A la 8. Tienen un parecido, ¿no? Por supuesto que lo que sí vale es que x al cuadrado es la función que tiene como gráfica una parábola. X a la cuarta, x a la sexta, x a la octava. Tienen gráficas que no son parábolas, se parecen, ¿no? Entonces ahora voy a hacer esto. Yo voy a hacer x al cuadrado. Voy a venir acá a propósito para que se vea un poquito más. Voy a hacer x a la cuarta. Y fíjense, x a la cuarta no es una parábola para nada. Pero sí tiene una particularidad de que tiene una forma parecida a la gráfica de la función x cuadrado. Veo que las dos gráficas tienen 3 puntos de encuentro.
el 0, 0, el 1, 1 y el menos 1, 1. Esos lugares, esos 3 puntos son de encuentro entre las dos. Sin embargo, desde menos 1 a 1, cuando la potencia fue mayor, x a la cuarta, en un número que está entre menos 1 y 1, me devuelve un numerito que es más chiquito comparado con el valor que me devuelve la función x cuadrado. Fíjense que la gráfica de la función x a la cuarta, que es la que está en azul, queda por debajo de la gráfica de la parábola. Mientras que cuando yo me fui de ese intervalo, estoy desde menos infinito hasta menos 1, o estoy desde 1 a infinito, la cuestión como que cambia la relación. La nueva función, que tiene una potencia más grande, tiene una gráfica que queda por arriba de la anterior. Entonces imagínense ahora que yo quiero representar x a la sexta. La voy a hacer con verde, así se ve la diferencia. Fíjense, la nueva, que tiene una potencia más grande, en el intervalo que va de menos 1 a 1, la gráfica queda por debajo de la anterior, que ya estaba la anterior por debajo de la de x cuadrado. Mientras que cuando yo me voy del intervalo menos 1 a 1, es decir, voy desde menos infinito a menos 1, desde 1 a infinito, la nueva gráfica pasó a estar por arriba de las otras. El hecho de que la potencia sea más grande pasa eso. Y tienen un parentesco en la forma en la que hago la gráfica. La única que es parábola es x cuadrado, las otras no, pero se parecen. Imagínense que si ahora pongo x a la 8, que la hace en violeta, cumple con esa característica. Entre menos 1 y 1 queda por debajo de todas las otras, mientras que por fuera de ese intervalo queda por arriba de las anteriores. Y mantienen un estilo en su gráfica. ¿Mm? Bueno, ahora imagínense que en vez de poner x al cuadrado, voy a poner x al cubo. Acá voy a poner x a la quinta. Y estas las dejo ahí sin mostrar. X al cubo, la función roja. Si hago x a la quinta, uno lo que puede ver es que también tienen 3 puntos de encuentro. El 1, 1, el 0, 0 y el menos 1, menos 1. Pero hay un comportamiento diferente en las gráficas. Si bien tienen un estilo parecido, fíjense, desde 0 a 1, la función x a la quinta queda por debajo de la de x cubo. Me voy de 1 para afuera, digamos, para valores más grandes que 1, y la función x a la quinta pasó a estar por arriba. Bueno, las funciones son funciones de las que nosotros llamaríamos impares, así que hay un reflejo de la gráfica de la función. Desde menos 1 a 1, la función azul queda por arriba de la roja, y desde menos infinito a menos 1, queda esta azul por debajo de la roja. O sea que si yo quiero hacer ahora la gráfica, por ejemplo, de, ahora voy a poner acá x a la séptima, que sería el próximo número impar que continúa de x a la quinta, fíjense que, bueno, tiene esa particularidad. Vuelve a pasar por los mismos 3 puntos, pero de 0 a 1, la nueva gráfica queda por debajo de las anteriores, de 1 a infinito por arriba. Y bueno, y eso hay que hacer el reflejo respecto al origen. Son funciones impares. ¿Mm? Bueno, ese tipo de cosas son las que por ahí está bueno en GeoGebra utilizar, porque me sirve para hacer la verificación de lo que estábamos... Ah, no, no te quiero... No te saco, te bajo. Que eran estas que estaban acá, ¿no? Esto que estaba tratando de identificar, esta gráfica acá abajo, es la que podemos ver en GeoGebra. De todas maneras, acuérdense que ustedes en el campus, hay un sector en donde están recursos de GeoGebra, y algunos recursos tienen que ver con, no sé, exprimir un poco más
las gráficas de las funciones que vamos a ir utilizando. Bueno, si sigo en esta presentación, aparecen las funciones que siendo de potencia, la potencia pasa a ser algo de este estilo, a igual a 1 sobre n, con n un entero positivo, o sea, 1 sobre 1, potencia a la 1 sobre 1, mucho sentido no tiene, pero la idea sería x a la 1/2, x a la 1/3, x a la 1/4, x a la 1/5. Y si ustedes hacen el estudio con GeoGebra otra vez, se van a dar cuenta que las funciones raíz cuarta, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, o sea, todas estas funciones tienen la particularidad de pasar por el 0, 0, por el 1, 1, pero van a tener otro tipo de representación. Van a ser algo así. Bueno, no tan acostadito como me quedo ahí, pero va a haber algo que ustedes van a ver en cuanto a características que la función va a tener. Algo así. Y después como más empinadita. Y o sea, que estas funciones que tienen ese tipo de potencia, donde esa raíz es una raíz par, se van a aparecer en su gráfica, mientras las que tengan una raíz impar, raíz quinta de x, raíz séptima de x, van a tener una gráfica similar a esta que es la de raíz cúbica. Van a tener puntos de encuentro que van a compartir y van a tener una forma similar. Y fíjense que además tienen dominios distintos. Estas funciones, las que tienen raíces pares, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz décima y así sigo. ¿Qué dominio tienen como funciones? ¿Qué dominio? Estas de acá. Real es positivo, incluido el 0. Sí, señor. Mientras que estas, que son las que tienen raíces impares, el dominio es todo R. No habría problema. Y si nos vamos a examinar algo muy simple, un solo caso nomás, de, por ejemplo, una potencia que sea negativa, y específicamente potencia -1, o sea, estaríamos hablando de la función potencia que sería así, f de x igual a x a la -1, o sea, la función 1 sobre x. Esa función potencia ya tiene un dominio también diferente. ¿Quién sería el dominio de esta función? De la función 1 sobre x. Todos los reales excepto el 0. Exacto, ¿no? Y la representación de la gráfica es totalmente distinta a las que veníamos analizando. Es una función que tiene como gráfica una hipérbola. A quien que haya hecho álgebra y geometría o llegó a esa instancia es una hipérbola, nada más que está rotada. La función que tiene esta gráfica, bueno, me quedo ahí. A medida que voy considerando valores de x cada vez más grande, esta división se vuelve cada vez más chiquitita, más cercana a 0, cosa que sucede al revés cuando tomo valores de x muy cercanos a 0, tomar el recíproco, porque básicamente lo que hace es eso, hace que el número sea muy grande. Una función cuya gráfica es la que está presente acá y en todo caso el conjunto imagen de esta función, ¿quién sería? ¿Quién sería el conjunto imagen de esta función? Real es menos el 0. Otra vez lo mismo, ¿sí?
los reales menos el cero. Así como el conjunto dominio, en este caso, los reales menos el cero, el conjunto imagen para esta función también coincide con el conjunto dominio. Bueno, esta sí es como bastante diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa si a vale menos 2? Me quedaría f de x igual a x a la menos 2, o sea, 1 sobre x al cuadrado, ¿no? ¿Cuál sería el dominio de esa función? ¿Cuál sería? Todos los reales. Y es medio amplio esto. Todos los reales. Los reales positivos. El dominio. O sea, no la puedo evaluar en menos 1. Eso es lo que me querés decir vos. Esta función con esta ley, yo la puedo evaluar. ¿Dónde? Miren, obviamente que es diferente. La ley que teníamos acá es totalmente diferente a la ley que teníamos acá. Eso no lo dudo. Pero acá, ustedes me dijeron que el dominio también de esta función eran los reales menos el cero. Que les decía que coincidía justo en este caso con el conjunto imagen. Bueno, esta ley es distinta a esta, pero a nivel de problema, tiene el mismo problema. Esta función, 1 sobre x al cuadrado, ¿en qué número no la puedo evaluar? En cero. En cero. Entonces serían todos los reales menos el cero. Claro, porque en números negativos la puedo evaluar sin problemas. ¿Por qué no? La función en menos 1 y será 1 sobre menos 1 al cuadrado. O sea, el dominio de esta función, como la anterior, los reales menos el cero. Eso es igual. Ahora, cuando voy a hacer la gráfica, resulta que esa función que tiene un dominio simétrico, si yo la evalúo en un número y la evalúo en el opuesto del número, ¿cómo van a ser los resultados de las imágenes? De esta función nueva, estoy hablando, esta que estoy trabajando acá. Quedan iguales. Claro, o sea que es una función que sería una función par, cosa que no pasaba con esta. La 1 sobre x al cuadrado particularmente termina siendo una función par. Yo la evalúo en un número o la evalúo en su opuesto y gracias a esa potencia par que tiene la x hace que me devuelva el mismo número. Bueno, entonces digo, está bien, este es mi dominio, entonces ¿qué hago? Puedo pensar en hacer la gráfica de la función desde 0 a infinito y después lo que hago es reflejarla porque es una de las características que tiene la gráfica de una función par. 1 sobre x al cuadrado. En 1 vale 1. En 1 vale 1. Y después tiene un parentesco con la anterior. A medida que voy considerando valores de x que van siendo cada vez más grandes, su cuadrado es más grande. Y bueno, tomar el recíproco, que es tomar el 1 sobre x al cuadrado, hace que los numeritos sean cada vez más chiquititos y se vayan aproximando cada vez más al eje x, pero no lo van a tocar nunca al eje x en este caso. Porque si la gráfica tocara al eje x, estaría diciendo que la función vale 0 en algún momento. Y esta expresión no va a ser 0 nunca, porque para que valga 0 la expresión, quien tiene que ser 0 es el numerador, y el numerador es siempre 1. Mientras que cuando considero valores de x que se encuentren entre el 0 y el 1, y hacer el cuadrado y el recíproco de eso, me va a empezar a dar valores cada vez más grandes. Entonces la gráfica va a ser algo así. No va a tocar nunca el eje y, porque si tocara el eje y es porque la función en 0 se puede evaluar, cosa que no se puede acá. Cuando hago esa gráfica, que es muy parecida a la anterior, después digo, la función era impar. Perdón, la función era par. O sea que lo mismo que hice de un lado, lo tengo que hacer del otro.
Así sería la gráfica, bueno, por supuesto, mejor hecha con el GeoGebra va a ser, de este tipo de funciones potencia. Y en este caso, para esta función 1 sobre x al cuadrado, ¿quién sería el conjunto imagen? ¿Quién sería en ese caso? Los reales Los reales positivos. positivos. Sí, y así como está, ¿no? Los reales positivos. Si lo quiero escribir en notación de intervalo, tendré que decir que es de 0 abierto a infinito. Bueno, yo siempre que esto cuando lo damos, en realidad, siempre queda como poco, ¿no? Por eso insisto muchas veces que poder usar el GeoGebra está bueno para ir investigando. Uno pone diferentes potencias y ver qué queda, a ver qué queda, y se va dando cuenta de alguna regularidad que tiene. Bien, de manera general, se llama a las funciones algebraicas a todas aquellas expresiones de funciones que surjan de hacer lo que sería una combinación lineal entre las otras. Sumar anteriores, restarlas, ponerlas en una división. O sea, todas estas que están acá han surgido justamente por hacer ese tipo de operaciones entre todas las que presentamos hasta el momento. O las sumé o las resté o se vincularon con una multiplicación, una división, raíces. Entonces estos son nada más que dos ejemplos, dos de funciones que caerían dentro de esta categoría, funciones algebraicas. O sea, de manera general es como la gran bolsa en la que están todas las anteriores y las combinaciones entre las anteriores. ¿Quiénes quedan fuera de esa categoría de funciones algebraicas? Las que están acá debajo y que las presentaré con forma más exhaustiva más adelante. Las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas. Y, en general, se las llama a las funciones trascendentes a aquellas funciones que no son algebraicas. Entonces, por ejemplo, una función que sea x cuadrado más 1 por seno de x, la multipliqué por seno de x y esa función dejó de ser algebraica. Esta función, como no es algebraica, ¿qué es? Trascendente. ¿Eh? Es una mezcla en esa combinación entre las anteriores con cualquiera de estas trigonométricas, exponenciales o logarítmicas. Pero bueno, acá se los nombro súper rápido porque en realidad más adelante vamos a hacer súper detalladamente la presentación de todas. Primero haré la de la función exponencial, luego aparecerá la logarítmica y la trigonométrica. Aunque ustedes ya saben más o menos trabajar con estas funciones porque lo han hecho, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se viene ahora? Después de haber hecho esa presentación de los tipos de funciones con los que vamos a trabajar, vamos a empezar a hacer esto que yo en algún momento les venía diciendo, gráficas por corrimientos, gráficas por corrimientos. Si hay alguien particularmente que en esta parte se sintió flojo cuando la hizo en su momento, es buen momento para volver a prestar atención y para sacarse las dudas, para insistir con preguntas y como para tratar de que todo esto funcione en este recursado, ¿no? Las voy a presentar en la placa, pero para hacer ejercicio lo hacemos después del recreíto, así tomamos un poquito de fuerza. La presentación es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos un numerito, al que lo vamos a llamar C, un número que en principio va a ser positivo. Para que el esquema funcione, nada más. Nos proponemos, tomamos un valor de C positivo. Va a pasar que nosotros vamos a tener la gráfica de una función, ¿no? La gráfica de la función yo la tengo. Está acá. La y igual a f de x, que es la que está dibujada en negro. Me van a pedir que grafique
una función que es ahora f de x más c. Cuando a mí me pidan graficar esa función f de x más c, lo que yo voy a tener que hacer es hacer una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Mirá, no hagas la gráfica desde cero. Si vos la gráfica de la función f de x la tenés, ella como una foto lo que va a hacer es desplazarse c unidades hacia arriba. No nos olvidemos que el c era positivo, ¿eh? Acuérdense de eso, el c es positivo. Entonces, si a mí me dicen que tengo que hacer la gráfica de esta función, la nueva es f de x más c, evidentemente las imágenes se están viendo modificadas porque a todas las estoy sumando c. Eso quiere decir que en la gráfica de la función f, tal cual su foto, subió c unidades. O sea, de acá hasta acá hay c unidades, de acá hasta acá c unidades, de acá hasta acá c unidades. Fui para arriba c unidades. Si a mí me dicen que tengo que hacer la gráfica de esta función, f de x menos c, ahí a la función, a las imágenes, a todas les voy a estar restando c. O sea que en la gráfica, ¿eso qué se evidencia? Que la gráfica de la función f original, la que está ahí en negrita, la voy a trasladar c unidades, pero hacia abajo. ¿No? Me paro en este punto, me voy c unidades para abajo. Me paro en este punto, me voy c unidades para abajo. En este, 6 c unidades para abajo. O sea, me voy para allá. Cuando ahora me pidan hacer las gráficas de y igual a f en x menos c, la diferencia es que ahora ese menos c del que se habla ahí lo está involucrando al x, no a la f de x. Entonces veo que S más C está interviniendo o está molestando o está modificando la forma en la que el X va a actuar. Entonces, hacer f en x menos c significa que la gráfica de la función original, la que está en negrita, va a sufrir un corrimiento, pero esta vez ese corrimiento va a ser horizontal. Porque lo que va a estar cambiando en todo caso, posiblemente, es el dominio de la función y no los valores de las imágenes. Y acá es como un poco, no sé si natural, porque I igual a f en, paréntesis, x menos c, uno dice, el desplazamiento es horizontal. ¿De cuántas unidades? De c. ¿Pero hacia dónde? Bueno, como es f en x menos c, el corrimiento va a ser hacia la derecha. Entonces yo me voy a posicionar en este punto, me corro c unidades a la derecha. En este punto me corro c unidades a la derecha. En este, c unidades a la derecha. La gráfica de la función, como una foto, se corrió c lugares a la derecha. Mientras que si lo que yo tengo que hacer es esto, la gráfica de la función f en x más c, el corrimiento de c unidades de la gráfica de la función original es hacia la izquierda. Entonces yo parada en este punto me voy a correr c unidades a la izquierda, me paro en este, c unidades a la izquierda, me paro en este, c unidades a la izquierda. Bueno, ahí tengo la gráfica de esta función. Me corrí, pero c lugares hacia la izquierda. Importante es eso, que es la foto de la función original la que se corre para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Los corrimientos van a ser verticales para arriba o para abajo si el más c o el menos c involucra a la función, a la f de x. Los corrimientos van a ser horizontales hacia la derecha o hacia la izquierda si ese más c o menos c está involucrando a la x, no a la f de x.
¿Está bien? Entonces, bueno, obviamente que la mejor manera de poder ir entendiendo y ver cómo esto funciona es con ejemplos. Entonces, lo que yo voy a proponer es que obviamente esto lo tengamos todo el tiempo a mano, lo vamos a necesitar, y la propuesta va a ser ahora, bueno, si me dejara salir de esta, la propuesta va a ser esta. ¿Eh? Dada la gráfica de esta función, que la tenemos acá, en todo caso la volvemos a analizar, hacer la gráfica de estas tres funciones que tengo acá abajo, a partir de corrimientos. ¿Está bien? Y vamos a ver que dependiendo de qué tipo de corrimiento es el que yo haga, de la nueva función, cómo cambia el dominio o el conjunto imagen en relación de la función original, ¿no? Yo tengo una función original que está definida a tramos, que tiene una correspondiente gráfica, que la tenemos acá. Bueno, ahora, al hacer la gráfica de estas nuevas, ¿cómo quedan sus dominios? ¿Cómo quedan su conjunto imagen? Eso es lo que vamos a ver en este ejemplo.